Nunca olvidaré el olor de esa oficina. Era una mezcla rara de café recalentado, papel viejo y perfume caro. Ese tipo de perfume que usan las personas que nunca tienen que elegir entre pagar la luz o comprar pan. Yo estaba sentada frente al escritorio, con las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos se me habían puesto blancos. El notario hablaba, señalaba páginas, explicaba números, cláusulas, plazos, pero yo solo veía una frase, una y otra vez, en cada papel. Transmisión de la propiedad. Mi casa, mi techo, mi refugio durante 30 años. Y ahora, convertida en una línea de tinta negra. Señora Teresa, aquí firma usted, por favor, dijo el notario, con una sonrisa mecánica. Tomé la pluma. Me temblaba la mano, pero aún así firmé. Teresa Martín. Mi nombre al lado de una renuncia, al lado de un adiós. A mi derecha, mi hija sonreía nerviosa. Lucía. Siempre había tenido esa sonrisa que parecía promesa de algo mejor. De niña, la usaba para convencerme de comprarle un helado. De adulta, para convencerme de que todo iba a salir bien. Esa mañana la usaba para convencerme de que no estaba cometiendo una locura. Mamá, tranquila, me susurró, tocándome el brazo. Es solo un trámite. La casa seguirá siendo tuya, solo que a mi nombre. Así el banco nos aprueba el préstamo más rápido, ¿recuerdas? Asentí en silencio. Me repetí las palabras como un mantra. Es por ella, es por su futuro, es por mi nieto. Habíamos llegado allí por una simple frase que salió de su boca un mes antes. Mamá, si no me ayudas ahora, lo pierdo todo. Después de firmar, el notario juntó los papeles con un golpe seco. Listo. A partir de hoy, la propiedad pasa al nombre de la señorita Lucía Martín. Me dolió escuchar su apellido pegado al mío, como si la frase también se estuviera llevando una parte de mí. Salimos a la calle. El sol era demasiado fuerte para un día que se sentía tan oscuro. Lucía me miró, emocionada. Mamá, ¿de verdad? Gracias. No sé qué habría hecho sin ti. Intenté sonreír. Solo quiero que estés bien, hija. Lo estaré, ya verás. Con este préstamo, arreglamos todas las deudas. Compro la maquinaria para el negocio. Y en unos años, se detuvo, mirándome como si quisiera pintarme un futuro. En unos años, te devolveré todo. Te lo prometo. Las promesas de los hijos siempre suenan sinceras, sobre todo cuando las escuchas con el corazón de una madre. De camino a casa, me senté junto a la ventana del autobús. Miraba la ciudad pasar, edificios, tiendas, gente con prisa. A nadie le importaba que una mujer de 63 años acabara de quedarse sin casa y sin colchón de seguridad, pero yo me repetía que no pasaba nada, que seguía viviendo allí, que las paredes eran las mismas, el techo el mismo. Mis plantas en el balcón seguían siendo mías. Solo el nombre en los papeles había cambiado. Solo eso. A veces, una sola palabra es suficiente para cambiar una vida entera. Cuando llegamos, Lucía subió conmigo. Quiero ver de nuevo el salón, imaginar cómo será cuando todo esto pase, dijo, entrando antes que yo. Observé el piso con otros ojos, la mesa donde celebramos sus cumpleaños, el sofá donde se quedó dormida tantas noches estudiando, las fotos en la pared, su primer día de escuela, su graduación, la boda que no funcionó, pero que aún así le iluminó la cara por un tiempo. Todo estaba impregnado de nosotras dos. ¿Sabes?, dijo de pronto. Cuando era pequeña, siempre pensaba que esta casa era invencible, que nada malo podía pasar aquí. Y no pasará, respondí, casi por reflejo. Mientras tengamos una a la otra, nada malo nos derriba. Lucía sonrió, pero había algo en sus ojos que no supe leer en ese momento. Una sombra,
Una prisa que no era solo por el préstamo. Tengo que irme, mamá. El gestor del banco me espera. Te llamo luego, ¿sí? Me dio un beso en la mejilla y se fue con las llaves en la mano. Me quedé sola en el salón. Me di cuenta de que, por primera vez en mi vida, no podía decir, esta es mi casa. Ahora era la casa de Lucía donde yo vivía. Es increíble cómo una simple preposición puede cambiar la forma en que respiras. Los primeros días, pasé el tiempo reorganizando cajones, limpiando armarios, hablando con las plantas en el balcón, como si ellas pudieran asegurarme que nada cambiaría. Lucía me enviaba mensajes cortos. Todo va bien. El banco ya casi aprueba el préstamo. No te preocupes, mamá. Yo quería creerle. Necesitaba creerle. Hasta que un día dejó de contestar. Una llamada. 2. 5. Silencio. Al principio pensé que estaría ocupada, que el niño, el trabajo, el banco, la vida, pero el silencio, cuando se alarga, empieza a parecerse demasiado a una mala noticia. La mala noticia llegó una tarde de lluvia. No vino de ella, vino del banco. La llamada llegó a las 18:47. Yo estaba doblando la ropa en el sofá, viendo caer la lluvia por la ventana. El teléfono sonó con ese tono frío, metálico, que solo tienen los números desconocidos. ¿Sí? ¿Señora Teresa Martín? Sí, soy yo. Le llamamos del Departamento de Gestión de Riesgos del Banco Iberia. Ese nombre me recorrió el cuerpo como un escalofrío. ¿Pasa algo? Hubo una pausa demasiado larga. La clase de pausa que precede a una verdad que no quieres escuchar. Necesitamos hablar sobre la propiedad que recientemente fue transferida al nombre de la señorita Lucía Martín. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que tuve que sentarme. ¿Mi hija está bien? Sí, señora. Esto no es sobre su salud. Es sobre la casa. La casa. Mi ex casa. ¿Qué ocurre? El hombre carraspeo, burocrático, distante. El préstamo solicitado por la señorita Martín ha sido rechazado de forma definitiva. Me quedé en silencio. Lucía me había dicho otra cosa. Lucía me había dicho que todo iba bien. Debe haber un error, respondí casi sin voz. Ella me dijo que, además, me interrumpió la propiedad. Presenta riesgo de embargo debido a deudas acumuladas vinculadas al expediente de su hija. ¿Embargo? ¿Deudas? Sentí un mareo. Tiene que haber alguna confusión. Yo no tenía deudas. La propiedad ya no está a su nombre, señora. Cada palabra fue un golpe. ¿Cuánto? ¿Cuánto debe? Escuché el sonido de teclas al otro lado. 43.800 euros. Sentí como si el aire se me escapara del pecho. Eso no es posible. Le hemos llamado porque, como residente en la vivienda, debe saber que podría recibir una orden de desalojo en las próximas semanas. ¿Desalojo? Pero yo no he hecho nada. Entendemos su situación, pero legalmente, la propiedad pertenece a su hija. Las gestiones deben ser realizadas con ella. Y entonces, la frase final. Por favor, pídale que se ponga en contacto con nosotros lo antes posible. La llamada terminó. Yo no. Intenté llamar a Lucía. Una vez, 3, 10, nada. Cada tono era una puñalada de ansiedad. Fui a su casa. No estaba. Fui al negocio que estaba intentando montar. Cerrado. Llamé a una amiga suya. No sabía nada. Una parte de mí quería pensar lo mejor. Que estaba ocupada, distraída, con problemas. Pero la otra parte, la que siempre escucha en silencio y nunca se equivoca, me decía la verdad. Estaba evitando mis llamadas. Esa noche casi no dormí.
Cada sonido me hacía saltar. Cada sombra me parecía un aviso. A las 6 de la mañana decidí preparar café, aunque tenía el estómago vacío. Mientras lo hacía, escuché un sonido en la puerta. Las llaves. El clic reconocible. El movimiento torpe. Lucía. Corrí al recibidor. Ella entró despacio, empapada por la lluvia, con la ropa arrugada, sin mirarme. Lucía, ¿dónde estabas? No empieces, mamá. Su tono me cortó. Te llamé toda la tarde. Me asusté. Tenía cosas que hacer. ¿Qué cosas? Importantes. Intenté contener el temblor de mi voz. El banco llamó. Ella se quedó congelada. No me miró. Solo apretó los labios. Lucía, el préstamo fue rechazado. Lo sé. ¿Cómo que lo sabes? Me llamaron ayer. La silla que estaba detrás de mí casi se me cayó encima. ¿Ayer? ¿Y no me dijiste nada? Ella se encogió de hombros. No quería preocuparte. ¿No querías preocuparme? Me están hablando de embargo. Lucía bajó la mirada. Mamá, lo arreglaré. ¿Cómo? Silencio. ¿Cómo? Lucía. Ella apretó el puño. No sé, pero lo haré. ¿Cuánto debes? No importa. Sí importa. No puedes entender. Soy tu madre. Vendí mi casa para ayudarte. Ella cerró los ojos con fuerza. Y entonces, con una frialdad que jamás había escuchado en su voz, dijo, te pedí ayuda, no que te metieras en mis decisiones. Ese golpe fue más duro que cualquier cifra. Lucía, ella levantó la vista. Sus ojos estaban cansados, perdidos, derrotados, pero también había algo más, algo que me rompió. Culpa. Mamá, no puedo darte lo que te prometí. ¿Qué quieres decir? No puedo devolverte la casa. Sentí el mundo inclinarse. Lucía, ¿qué hiciste? Ella tragó saliva. La puse como aval en otro préstamo, después de que rechazaran el primero. La respiración se me cortó. ¿Otro préstamo? Era la única manera. Pensé que esta vez saldría bien. La miré. A mi hija, a mi sangre, a la niña por la que habría muerto 1000 veces. No reconocía a la mujer que tenía delante. Lucía, ¿me dejaste sin casa? Ella rompió a llorar. Mamá, lo siento. No quería que fuera así, pero las lágrimas no borran los papeles firmados, ni las deudas, ni el embrollo, ni la traición, ni el desalojo que ya venía en camino. Mientras la veía llorar, entendí algo que dolía más que la palabra embargo. Mi hija no me había traicionado de un día para otro. Eso lleva tiempo. Decisiones, silencios, justificaciones. La traición es un camino largo que se recorre de puntillas. Y yo había cerrado los ojos en cada paso. Lucía me miró con desesperación. Mamá, por favor, confía en mí. Lo arreglaré. Solo dame tiempo. La observé con un dolor tan profundo que no pude decir nada, porque por primera vez, en 63 años, no sabía dónde iba a dormir dentro de un mes. La mañana siguiente, desperté con una sensación extraña en el pecho. No era solo tristeza, era una mezcla amarga de decepción, miedo y vergüenza. Vergüenza de haber confiado tanto. Vergüenza de no haber visto nada. Lucía seguía dormida en el sofá, envuelta en una manta. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Por un instante, verla así me despertó ese instinto de madre que nunca muere. El impulso de abrazarla, de decirle que todo estaría bien. Pero no estaba bien. Y yo ya no podía seguir mintiéndome. Fui a la cocina a preparar café. Mis manos temblaban mientras llenaba la jarra de agua. Cada gesto cotidiano, la taza, la cucharita, el vapor, me recordaba que ese lugar ya no era mío. Era una invitada
en lo que durante décadas había sido mi hogar. A las 8, Lucía se despertó. «Mamá». «Buenos días», respondí, sin mirarla demasiado. Ella se acercó despacio, como si tuviera miedo de romper algo más. «Sé que estás enfadada. Y tienes razón. Pero voy a solucionarlo». «¿Cómo?» «Encontraré otro préstamo. Hablaré con el banco. Buscaré un abogado, algo». Sacudí la cabeza. «Lucía, ya no tienes control sobre nada». Ella abrió la boca para responder, pero no salió sonido. Le ofrecí una taza de café. No la tomó. A media mañana salí a caminar para despejarme. El barrio se veía igual que siempre. Los vecinos paseando al perro. Las persianas entreabiertas. Los coches aparcados en las mismas líneas torcidas de siempre. Pero yo me sentía extraña, como si estuviera caminando dentro de una versión falsa de mi vida. Me senté en un banco del parque. Una mujer mayor alimentaba palomas. Un niño jugaba con un cochecito. 2 adolescentes reían. Y yo estaba ahí, intentando entender en qué momento mi hija se había convertido en una desconocida. Recordé el día que Lucía nació, su llanto fuerte, la sensación cálida de tenerla en mis brazos por primera vez. La promesa silenciosa que hice: te protegeré siempre. Nunca pensé que algún día tendría que protegerme de ella. Cuando regresé, Lucía estaba en el pasillo con una carpeta en la mano. «Mamá, tenemos que hablar». «Habla». Fui al banco. «Quieren que firme unos papeles. Si tú también firmas, podemos frenar el embargo durante unos meses». «¿Firmar qué?» «Un acuerdo de refinanciación. Solo necesitamos tiempo». La miré fijamente. «Lucía, cada papel que firmo me quita más de lo poco que me queda. Pero es temporal. No lo fue la última vez». Ella tragó saliva. «Mamá, por favor». «¿Por qué no? ¿Me dijiste que habías usado la casa como aval para otro préstamo?» Lucía bajó la mirada al suelo. Pensé que iba a resultar. Necesitaba dinero para mantener el negocio. Y ya sabes cómo son los bancos. Si no ven una propiedad, ni te escuchan. ¿Y decidiste arriesgar mi casa? ¿Mi vida? Pensé que te lo devolvería rápido. ¿Sabes cuál es tu problema, Lucía?» Ella levantó la vista, herida. «¿Cuál?» «Que siempre piensas. Nunca mides. Nunca escuchas. Y nunca aceptas que tus decisiones arrastran a otros». Lucía se apoyó en la pared, agotada. «Sé que fallé, mamá. Pero eres mi madre. Tienes que ayudarme». Esa frase me atravesó como un cuchillo. ¿Tengo? Sí, Lucía. Una madre ayuda cuando puede, pero una madre también se rompe. Se quedó en silencio. Por primera vez, parecía darse cuenta de algo más grande que el dinero. ¿Tanto te dolió lo que hice? Me dolió más de lo que imaginas. ¿Y sigues queriéndome? El amor no desaparece. La confianza sí. Lucía empezó a llorar otra vez. «Mamá, no sé en qué momento se me fue la vida de las manos». La miré un rato largo. «Cuando dejaste de pedirme consejos, cuando empezaste a pedirme dinero». Pasamos el resto del día en un silencio extraño, cercano, pero roto, como si las palabras fueran vidrios que no queríamos pisar. Por la noche, Lucía se encerró en su habitación. Yo me quedé en la sala, mirando las paredes que ya no me pertenecían. Tenía que tomar una decisión que me dolería, pero que también me salvaría. No podía seguir hundiéndome con ella. No podía vender más recuerdos. No podía firmar más papeles que no entendía. Y, por primera vez en mi vida, pensé en algo impensable. Irme de la casa en la que crecí, en la que crié a mi hija, en la que viví más de media vida. Pero quedarse también era una forma de morir. A las 2 de la madrugada, escuché un ruido en la cocina. Me levanté. Lucía estaba allí,
sentada en la mesa, con la carpeta del banco abierta y la cara entre las manos. Lucía, ella levantó la vista lentamente. Sus ojos tenían una verdad que no había querido decir antes. Mamá, creo que ya no puedo parar nada de esto. Lo sé. Y no quiero que te quedes conmigo cuando todo explote. El silencio nos envolvió. Lucía, mamá, si tienes que irte, vete. Yo encontraré la manera de arreglar mi vida. No pude evitarlo. Me acerqué y toqué su rostro, como cuando era niña. ¿Por qué no viniste a mí antes? Porque tenía miedo de decepcionarte, y en ese miedo te perdiste. Lucía lloró en silencio, y yo también, porque en esa noche entendí, no estaba perdiendo una casa, estaba perdiendo a mi hija. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio, tensión y una sensación constante de caminar sobre cristales rotos. Lucía salía temprano, volvía tarde, evitaba hablar, y cuando lo hacía, parecía que cada frase era un intento desesperado de tapar un agujero que ya no podía cerrarse. Yo seguía viviendo allí, pero ya no vivía con ella. Vivía al lado de ella, como dos fantasmas que compartían el mismo pasillo sin tocarse. Una mañana, mientras tomaba café en la mesa del salón, escuché el timbre. Fui a abrir. Era un hombre trajeado, con una carpeta en la mano. ¿Señora Teresa Martín? Sí, vengo de parte del banco. Traigo una notificación importante. Mi corazón se apretó. El hombre me entregó un sobre blanco. Frío, limpio, definitivo. Necesitará firmar aquí, por favor. ¿Qué es esto? Una notificación oficial de inicio de proceso de embargo. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. ¿Embargo? ¿Inmediato? Aún no inmediato, pero sí programado. Este proceso puede tardar semanas, pero es irreversible si no se saldan las deudas. No pude hablar. Él siguió, como quien explica el funcionamiento de una lavadora. La propiedad está a nombre de su hija, pero usted figura como residente. Es obligatorio informarle. Firmé sin sentir los dedos. El hombre se fue. Yo me quedé allí, en la puerta, con el sobre en la mano. Mi casa había dejado de ser mía. Ahora el banco tenía más derecho sobre ella que yo. Lucía llegó al mediodía. Tenía el rostro agotado, ojeras profundas, la mirada perdida. Lucía, ella levantó la vista. ¿Qué pasa ahora? Le mostré el sobre. No lo tocó, ni lo abrió. Solo se llevó las manos al pelo. Mamá, por favor, no empieces. No estoy empezando. Esto ya empezó sin mí. Lucía caminó de un lado a otro, desesperada. Yo puedo pedir un préstamo a otra entidad. Seguro que alguien me lo da. Solo necesito unos días más. Lucía, mamá, confía en mí por una vez. La miré con una tristeza que no podía ocultar. Ya confié en ti. Confié todo. Confié mi casa, mis ahorros, mi vejez, mi estabilidad. Lucía se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Yo no quería esto. ¿De verdad que no? Entonces, ¿qué querías? Ella no respondió. Lucía, ¿en qué momento decidiste que tu vida era más valiosa que la mía? Nunca dije eso. No hacía falta decirlo. Lo hiciste. Lucía se desplomó en el sofá. No sé cómo llegué tan lejos, mamá. No sé qué estoy haciendo. Estoy perdida. La observé. ¿Mi hija? La misma niña que un día me pidió un helado con la misma expresión de súplica. Pero este no era un helado, era mi vida. Esa noche me despertó un ruido en el pasillo. Me levanté en silencio. Lucía estaba arrodillada junto a la puerta, con maletas abiertas. Guardaba ropa, zapatos, documentos. ¿Qué haces? Ella se sobresaltó. Me voy un tiempo. ¿A dónde? No sé.
No puedo seguir aquí mirándote a los ojos sabiendo lo que hice. Me quedé en silencio. Huir no lo arreglará, pero quedarme tampoco. Cerró la cremallera de la maleta. Se quedó parada, mirándome con una mezcla de culpa y orgullo roto. Mamá, yo nunca quise hacerte daño. Solo quería que mi negocio funcionara. Y en algún lugar del camino, perdí el control. ¿Y a ti? ¿Y pretendes desaparecer también de tu propia vida? Lucía respiró hondo. Necesito pensar. Necesito estar sola para no seguir arrastrándote conmigo. Me acerqué un poco. Lucía, no me detengas, mamá. No tengo fuerzas para enfrentar todo esto delante de ti. Fue en ese momento cuando me di cuenta. Lucía no estaba huyendo de los bancos, ni de las deudas, ni del desastre. Lucía estaba huyendo de sí misma. Y yo ya no podía detenerla. Se acercó a mí, dudando. ¿Me vas a odiar siempre? La miré con un dolor que solo una madre conoce. No, nunca podría odiarte, pero tampoco puedo protegerte de todo. Ella bajó la cabeza. Lo sé. Le toqué la mejilla suavemente. A veces, Lucía, las personas que más amamos tienen que tocar fondo para poder ver la luz. Ella cerró los ojos. ¿Y si no la veo nunca? Entonces, tendrás que aprender a encenderla tú misma. Lucía lloró en silencio. Luego tomó su maleta. Volveré cuando pueda mirarte sin vergüenza. Y se fue. La puerta se cerró detrás de ella, como un latido que se detiene. Me quedé sola. Sola en mi casa. Sola en mi dolor. Pero también sola en mi verdad. Porque esa noche entendí algo que nunca había querido pensar. A veces, la familia también te abandona. Pero eso no significa que tú tengas que abandonarte. La primera noche sin Lucía fue la más silenciosa de mi vida. Un silencio pesado, profundo, como si las paredes estuvieran conteniendo un grito que llevaba años acumulándose. Caminé por el pasillo, sin encender la luz. Cada habitación tenía la forma de una ausencia, la suya, la mía, la de todo lo que un día pensé que éramos. Me detuve frente a la puerta de su cuarto. La abrí despacio. La cama deshecha. Un vaso vacío sobre la mesa. Un cajón entreabierto, como si hubiera salido con prisa. Su olor, todavía flotando en el aire. Me quedé ahí parada, sintiendo cómo el corazón se me encogía, no por lo que perdí, sino por lo que ella estaba perdiendo, sin darse cuenta. A la mañana siguiente, recibí otra carta del banco. Ni siquiera la abrí. La dejé sobre la mesa como se deja una herida que aún no quieres mirar. Me preparé un café y me senté frente a la ventana. Desde allí podía ver el árbol que Lucía plantó cuando tenía 8 años. Un manzano, torcido pero tercamente vivo. Recordé cuando me dijo, «Mamá, este árbol crecerá conmigo». Y así fue. El árbol creció. Lucía creció. Yo crecí con ella. Y ahora, por primera vez en mi vida, tenía que aprender a crecer sin ella. Al mediodía sonó el timbre. Me sorprendió. No esperaba a nadie. Abrí la puerta. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello amarrado y un gesto amable. «¿Señora Teresa?» «Sí, soy Clara, la trabajadora social, asignada al caso del expediente hipotecario». Sentí que el alma se me iba a los pies. ¿Trabajadora? ¿Social? Sí. En casos donde hay riesgo de pérdida de vivienda, se nos envía para evaluar opciones y ofrecer asistencia. Le hice un gesto para que pasara. Clara observó la casa, con una mirada profesional, pero también humana. «Vive usted sola aquí, ¿verdad?» «Sí». «¿Y su hija?» «Se fue. ¿Volverá?» «No lo sé». Clara asintió con comprensión. «Estoy aquí para ayudarla, no para juzgarla». Eso me desarmó. «¿Qué opciones tengo?», pregunté con la voz rota. Clara abrió su carpeta. «Primero, intentar un acuerdo con el banco.
pero eso implica pagar parte de la deuda pronto. Negué con la cabeza. No puedo. Segundo, solicitar una extensión temporal. Pero depende de la situación de su hija. Ella no está en condiciones. Entiendo. Entonces queda la tercera opción. ¿Cuál? Clara me miró con una mezcla de tristeza y firmeza. Prepararse para dejar la vivienda. Sentí como si algo dentro de mí se quebrara suavemente. No un estallido, no un llanto, algo más sutil. La aceptación. ¿Cuánto tiempo tengo? 3 semanas, como mínimo. Asenté. Clara continuó. Pero hay algo que quiero que sepa. ¿Qué? Perder una casa no significa perder una vida. Usted todavía tiene futuro, aunque ahora no pueda verlo. Sus palabras cayeron sobre mí como una manta tibia, cálida, pero insuficiente. Aún así, agradecí. Cuando se fue, me quedé sola otra vez. Pero algo en mí había cambiado. Por primera vez, desde que firmé los papeles, dejé de preguntarme, ¿por qué me hizo esto mi hija? Y comencé a preguntarme, ¿qué voy a hacer yo ahora? Decidí empezar por lo más sencillo, ordenar. Saqué cajas de cartón, abrí armarios, saqué fotos antiguas. Una por una, fui tocando mi vida. El primer dibujo que Lucía me regaló, la bufanda que me tejió en el colegio, las cartas que escribía a los Reyes Magos, las fotos de su adolescencia, donde yo aparecía con ojeras, pero sonriendo siempre. Y entonces, entre todas esas cosas, encontré algo que no esperaba. Un sobre, arrugado, oculto bajo una pila de libretas viejas, con mi nombre, para mamá, cuando ya no pueda mirarte a los ojos. Sentí cómo se me detenía la respiración. Lo abrí. Había una carta, escrita con la letra temblorosa de Lucía. La leí despacio. Mamá, sé que un día te fallaré. Sé que un día te doleré sin querer. Y sé que un día no tendré el valor de decirte la verdad en la cara. Pero quiero que sepas algo que nunca diré en voz alta, porque me conoces y soy cobarde. Tú no mereces mi culpa, ni mis errores, ni mis deudas, ni mis decisiones. Eres la única persona que siempre me quiso, incluso cuando yo no me quería. Si algún día desaparezco, no será porque no te amo, será porque me da vergüenza mirarte, porque siento que te fallo, porque no sé cómo volver a ser la hija que mereces. Mamá, algún día, ojalá pueda devolverte la mitad de lo que me diste. Si no puedo, al menos quiero que seas libre. Te amo más de lo que sé decir. Tu hija, Lucía. Cuando terminé de leer, las lágrimas ya no caían por tristeza. Caían por algo mucho más complejo. No estaba perdiendo una casa. Ya la había perdido cuando firmé los papeles. Lo que estaba recuperando, por primera vez en años, era mi voz, mi historia, mi vida, mi dignidad. Y entendí algo que hasta ese momento me daba miedo pensar. A veces, para salvarte, primero tienes que perderlo todo. Después de leer la carta, me quedé sentada en el suelo durante un largo rato. El papel temblaba entre mis manos, como si tuviera vida propia, como si también llorara conmigo. Esa carta no era una disculpa. Era una confesión y una herida abierta. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia, sentí claridad. Lucía no me traicionó porque no me quisiera. Me traicionó porque no sabía quererse a sí misma. Y ese tipo de dolor siempre termina arrastrando a los demás. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el bolsillo de mi bata. La necesitaba cerca de mí, como un recordatorio de algo que siempre había olvidado. Que yo también importaba, que yo también era una persona, no solo una madre. Respiré hondo. Era hora de empezar a tomar decisiones. Decisiones que no dependieran de Lucía. Decisiones que no dependieran del banco.
Decisiones que no dependieran de un apellido escrito en un documento, sino de mí. Pasé el resto del día limpiando, ordenando, abriendo cajas que no había visto en años. No buscaba nada, no esperaba nada. Solo dejaba que la casa mi casa, aunque ya no lo fuera, me hablara por última vez. Encontré fotos de mis padres, cartas antiguas, facturas de cuando Lucía era un bebé, e incluso un vestido que ya no me entraba, pero que un día me hizo sentir hermosa. A cada objeto le dije mentalmente adiós. No era un adiós triste, era un adiós necesario. Al caer la tarde, Clara, la trabajadora social, volvió a llamarme. Señora Teresa, solo quería confirmar que recibió toda la documentación. Sí, la recibí. Sé que es difícil, pero me gustaría que considere buscar opciones de vivienda cuanto antes. Lo haré, respondí. ¿Tiene algún familiar con quien quedarse? No. ¿Amigos? No quiero cargar a nadie. Clara hizo un silencio breve. Entonces necesito que empiece a pensar en usted. No en lo que perderá, sino en lo que puede ganar. ¿Ganar? A veces, la libertad empieza donde termina el miedo. No supe qué responder. Esa noche dormí con la ventana abierta. Hacía frío, pero ese aire frío me hacía sentir viva, presente, despierta. Miré al techo durante horas, sintiendo algo extraño, una calma que no recordaba haber sentido desde hacía décadas, como si por primera vez no tuviera que ser fuerte para nadie, solo para mí. A la mañana siguiente, me levanté temprano, preparé café, miré la casa con una mezcla de cariño y distancia. La mesa donde Lucía hacía los deberes, el pasillo donde dio sus primeros pasos, la pared donde marqué su altura año tras año. Eran recuerdos hermosos, pero ya no podían sostenerme. Abrí las ventanas, dejé que entrara el aire, que se llevara el olor del pasado. Me miré en el espejo del pasillo. El reflejo me sorprendió. No era el de una víctima, no era el de una mujer derrotada. Era el de alguien que por primera vez veía su propia vida sin filtros. Me dije en voz baja, no me voy porque me echaron, me voy porque merezco empezar de nuevo. Y por primera vez, lo creí. Decidí salir a caminar. El sol había vuelto, tibio, después de días de lluvia. Caminé hasta una cafetería pequeña, que siempre había visto desde el autobús, pero en la que nunca había entrado. Me senté sola. Pedí un té. Respiré. A mi lado, dos mujeres hablaban de sus nietos. En otra mesa, un joven estudiaba en silencio. La vida seguía, y yo también empezaba a seguirla, aunque me costara. Mientras bebía el té, comprendí algo que el dolor no me había dejado ver. Lucía tenía su propio camino, torcido, lleno de caídas y errores. Yo ya no podía caminarlo por ella, ni rescatarla, ni enderezarlo. Tenía que encontrar el suyo, y yo el mío. De vuelta a casa, abrí un cuaderno viejo que tenía en un cajón. Arranqué la primera página. Escribí una frase. Plan para empezar de cero. Debajo, anoté. Buscar una habitación temporal. Llamar a Clara para programas de asistencia. Organizar cajas. Lo que me llevo, lo que dejo. No culparme. No culparla. Recordar que todavía estoy viva. Al ver esa lista, sentí algo parecido a esperanza. Una esperanza pequeña, frágil, pero mía. Esa noche, mientras guardaba las tazas limpias en el armario, escuché algo que me congeló la sangre. Llaves, moviéndose en la cerradura. La puerta girando. Un suspiro ahogado. Y luego, una voz que reconocería en cualquier vida. ¿Mamá? ¿Puedo entrar? Pero esta vez, por primera vez desde que todo empezó, yo tenía una opción, y mi respuesta cambiaría el rumbo de nuestra historia. La voz de Lucía, al otro lado de la puerta, era frágil, temblorosa, casi infantil. «Mamá,
¿Puedo entrar? Me quedé quieta, con la mano apoyada en el borde de la encimera. Durante años, esa frase habría sido una invitación automática. Claro, hija, pasa. Esta es tu casa. Estoy aquí. Pero ya no. Ya no era la mujer que se desvivía por sostenerla. Ya no era la madre que creía que el amor todo lo podía. Ya no era la Teresa que firmaba papeles sin leerlos. Respiré hondo. Caminé hacia la puerta. No la abrí de inmediato. Lucía, ¿por qué viniste? Hubo un silencio largo. Un silencio que decía más que cualquier palabra. Porque no tengo a dónde ir. ¿Y qué necesitas de mí? ¿A ti? Esa respuesta me dolió, porque era verdad, y porque llegó demasiado tarde. Abrí la puerta despacio. Lucía estaba ahí, con el pelo mojado por la llovizna, la cara hinchada de llorar, la ropa arrugada, y esa mirada rota que solo tienen quienes finalmente tocaron fondo. Mamá dio un paso adelante para abrazarme, pero esta vez fui yo quien no se movió. Lucía se detuvo, me miró, confundida, como si no entendiera que había cambiado. Yo había cambiado. Entró despacio, cerrando la puerta detrás de sí. Nos quedamos las dos en el pasillo, mirándonos como dos desconocidas que intentan recordar en qué momento fueron familia. Mamá, te juro que lo intento. De verdad, pero me supera todo. Las deudas, el negocio, el banco. Soy un desastre. Lucía, no eres un desastre. ¿Entonces qué soy? Una mujer perdida. Ella apretó los labios. No quiero estar perdida. Entonces deja que te diga la verdad. Dímela. Me acerqué un poco, pero no para consolarla, para hablarle como nunca antes lo había hecho. Lucía, yo no puedo salvarte. Ella cerró los ojos. 2 lágrimas cayeron. Ya lo sé. Y tú tampoco puedes salvarme a mí. Mamá, no digas eso. Lucía, dije suave, firme. Una casa se recupera, una deuda se paga, un trabajo se cambia. Pero la confianza, ella levantó la mirada, rota. La confianza se perdió, ¿verdad? Sí. ¿Y no se puede recuperar? Tal vez, pero no hoy. Lucía se dejó caer en una silla del comedor. Mamá, tengo miedo. Yo también tuve miedo, Lucía. Mucho, más del que imaginas. Ella me miró fijamente, como si por primera vez pudiera ver el daño que había causado. ¿Me odias? No, nunca. Pero eso no significa que pueda vivir contigo ahora. Lucía bajó la cabeza. Pasamos un rato en silencio. La lluvia golpeaba las ventanas como pequeños dedos insistentes. El reloj marcaba los segundos con una precisión cruel. Finalmente, Lucía habló. Mamá, ¿te vas a ir de la casa? Sí. ¿Cuándo? Pronto. ¿Y yo? ¿Dónde voy a estar cuando tú no estés aquí? En tu vida, Lucía. En la vida que tú decidas construir. Ella cubrió su rostro con las manos. No sé cómo empezar. Ese es el problema. Siempre esperaste que yo empezara por ti. Lucía se encogió, como si mis palabras fueran un viento fuerte empujándola hacia atrás. Y si no puedo sola, puedes. No porque seas fuerte, sino porque ya tocaste fondo. Ella levantó la mirada, con los ojos rojos. ¿Y tú, mamá? ¿Cómo vas a empezar de cero con tu edad? Sonreí, triste pero cierta de mis palabras. No soy tan frágil como crees. He sobrevivido a muchas cosas. Y sobreviviré a esta también. Lucía respiró hondo. Quiero ayudarte. Entonces empieza por ayudarte a ti misma. La vi romperse un poco más. Pero a veces, romperse es la única manera de volver a nacer. Lucía se levantó y caminó hacia la ventana. Mamá, ¿puedo quedarme aquí esta noche? Era la pregunta de una niña, no de una mujer. Pensé unos segundos. No por crueldad, por responsabilidad.
Yo también merecía pensar en mí. Sí, puedes quedarte. Pero no porque me necesites, sino porque esta será nuestra última noche juntas en esta casa. Ella giró lentamente. ¿Última? Sí. Mañana empezaré a empacar. Necesito hacerlo. Por mí. Lucía se llevó la mano al pecho, como si estas palabras la atravesaran. Mamá, perdóname. Di un paso hacia ella. Le tomé la mano. Te perdono, Lucía. Pero ahora necesitas perdonarte tú. Ella empezó a llorar en silencio, sin ruido, sin dramatismo. Lágrimas sinceras, las primeras que le vi desde que era adolescente. Y, mientras la abrazaba por unos segundos, me di cuenta de algo. No estaba perdiendo a mi hija. Estaba perdiendo una ilusión. Y a veces, perder una ilusión es la única forma de recuperar la verdad. Esa noche, antes de ir a dormir, me miré en el espejo del pasillo. La mujer que vi ya no era la Teresa que firmó papeles por miedo, ni la Teresa que sacrificó todo por todos. Era alguien distinta, una mujer que finalmente entendió que también tenía derecho a elegir, y esa elección estaba a punto de cambiarlo todo. La mañana después de aquella última noche juntas, desperté antes de que el sol saliera. No porque hubiera dormido bien, sino porque mi cuerpo sabía que ese día iba a ser un antes y un después. Lucía dormía en el sofá, hecha un ovillo, como cuando tenía 6 años y se escapaba de su cama para verme dormir en el sillón. La miré un instante. El amor estaba ahí, el dolor también. Pero algo nuevo había aparecido. La distancia necesaria para sobrevivir. Fui a la cocina, preparé café y respiré hondo. Era hora. Saqué las cajas de cartón que Clara me había recomendado. No eran grandes. No necesitaba que lo fueran. 40 años de vida reducidos a 4 cajas. 4. Abrí la primera y comencé por lo más sencillo, las cosas que ya sabía que me llevaría. Un abrigo viejo pero cálido. Un álbum de fotos. La figura de cerámica que Lucía hizo en el colegio. Unas cuantas tazas. Mi bufanda preferida. El resto lo fui dejando en una pila para donar. Cada objeto que tocaba era una pequeña despedida, pero también una liberación. Porque por primera vez no guardaba cosas por si Lucía las necesitaba. Las guardaba por mí. A media mañana, Lucía se despertó. Se quedó de pie en la puerta del salón, mirando las cajas. ¿Ya empezaste? Sí. Pensé que me esperarías. No, Lucía. Si espero siempre, nunca empiezo. Ella bajó la vista. Mamá, yo puedo ayudarte a empacar. Negué suavemente. No, hija. Este trabajo es mío. Lucía se acercó despacio. ¿De verdad te vas? Sí. ¿Y no puedo convencerte? No con palabras. ¿Y cómo entonces? Con hechos. Y los hechos todavía no han llegado. Lucía tragó saliva. Esa respuesta la golpeó más de lo que esperaba. Continué guardando cosas. Ella, sin saber qué hacer, se quedó quieta, observándome. Mamá, ¿a dónde vas a ir? Aún no lo sé. ¿Y no te da miedo? Me detuve. Levanté la mirada hacia ella. Lucía, he vivido tantos años con miedo a perderlo todo, que ahora que lo estoy perdiendo, siento paz. Ella se tapó la boca. No lloró, no se derrumbó, solo cerró los ojos como quien recibe una verdad que aún no puede sostener. A mediodía, decidí hacer algo que había evitado durante meses. Fui al dormitorio de Lucía. Abrí el armario. Dentro encontré facturas, carpetas viejas, cuadernos con números tachados y notas desesperadas. Todo lo que no quiso que viera, todo lo que la avergonzaba, todo lo que la llevó a tomar decisiones precipitadas. Me senté en la cama y empecé a leer. Lucía entró de golpe. Mamá, eso es mío.
Y esto es mi vida, Lucía. ¿O pensabas que tu caos no me afectaba? Ella se derrumbó al borde de la cama. Mamá, yo no supe parar. Cada mes era peor. Cada decisión llevaba a otra peor. Y no quería decepcionarte. Lo entiendo. ¿De verdad? Sí, pero entender no significa aceptar, ni justificar, ni quedarme. Lucía soltó un sollozo silencioso. ¿Y si pierdo esta casa? ¿Y también te pierdo a ti? La casa ya estaba perdida cuando firmé los papeles. A mí aún no me has perdido. Pero si quieres recuperarme, tendrás que encontrarte primero. Pasé la tarde haciendo algo que había evitado toda mi vida: empacar sin llorar. Porque esta vez no lloraba por lo que perdía, sino por lo que recuperaba de mí misma. A las 6, dejé las cajas listas. 4. Las 4 cajas de mi nueva vida. Lucía entró al salón y se quedó mirando. Mamá, ¿de verdad estás preparada para irte? Sí, estoy más preparada que nunca. Ella me miró como si quisiera memorizarme. Tengo tanto miedo. Yo también lo tuve, pero el miedo no detiene lo inevitable, solo retrasa lo que ya sabemos. Lucía asintió, con los ojos llenos de lágrimas que no caían. ¿Cuándo te vas? Mañana. ¿Y hoy? Hoy quiero despedirme de esta casa. Sola. Lucía abrió la boca para hablar, pero se detuvo. Sabía que no tenía derecho a pedirme más. Agarró su bolso. Me voy un rato. No quiero molestar. No molestas. Pero necesito este espacio. Para mí. Ella asintió. Abrió la puerta. Se detuvo. Giró la cabeza. Mamá, gracias por no odiarme. Sonreí triste. Nunca te odiaría, Lucía, pero tampoco voy a abandonar mi vida para sostener la tuya. Ella bajó la mirada, entendiendo por fin lo que significaba amarse a uno mismo. Vuelvo más tarde. Y se fue. La casa quedó en silencio. Un silencio limpio, honesto, profundo. Caminé despacio por cada habitación. Toqué las paredes. Acaricié los marcos. Me senté en el suelo del salón. Por primera vez, no sentí pérdida. Sentí renacimiento. Y mientras la luz del atardecer entraba por la ventana, susurré algo que nunca antes me permití decir. Gracias por todo, pero ya no te necesito para vivir. El día que me fui, amaneció extraño. Ni gris, ni soleado. Un cielo quieto, como si también estuviera conteniendo la respiración. Las 4 cajas estaban junto a la puerta. No pesaban mucho. Lo que más pesaba no era el cartón, sino lo que dejaba atrás. Me vestí despacio, no con la ropa de estar por casa, sino con la mejor que tenía. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque ese día no me iba a ir como una expulsada, sino como alguien que decide marcharse. Me miré en el espejo del pasillo por última vez. «Sigues aquí», me dije. «Aunque cambie el techo, no cambias tú». A media mañana, Clara llegó. «¿Lista?», preguntó con suavidad. «Sí. He encontrado una opción temporal. Una habitación en una residencia para mayores independientes. No es un asilo, Teresa. Es un lugar de paso, hasta que encuentres algo mejor». Asentí. «Gracias. No me las des a mí. Te lo estás permitiendo tú». Dijo esa frase con una firmeza que me sostuvo por dentro. Ayudó a llevar 2 cajas al rellano. Mientras tanto, escuchamos la puerta abrirse. Era Lucía. Entró deprisa, con el rostro alterado. «¿Ya te vas?». Miró las cajas, miró a Clara, me miró a mí. «Mamá, por favor». «Espera. He estado hablando con un abogado. Dice que quizá podamos negociar algo, pedir más tiempo, buscar un acuerdo. Lucía, podemos luchar, juntas, como siempre. No tienes por qué irte ahora».
Respiré hondo. Hija, esta vez, luchar juntas significaría quedarme parada, esperando a que el mundo no se derrumbe. Y el mundo ya se derrumbó. Lucía dio un paso hacia mí. Mamá, no puedo soportar la idea de que te vayas por mi culpa. La miré con todo el amor y toda la verdad. No me voy por tu culpa. Me voy porque, si me quedo, me pierdo. Ella abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Clara intervino con delicadeza. Lucía, tu madre tiene derecho a elegir un lugar donde pueda sentirse tranquila. Esto no es un castigo para ti. Es una decisión para ella. Lucía se giró hacia ella. ¿Y yo qué? Tú, respondí. Tienes tu vida, tus deudas, tus errores, tus oportunidades. No quiero que te vayas. Yo tampoco quería perder mi casa. Y la perdí. Nos miramos en silencio. Yo sabía que en su interior había una niña gritando, ¡No me dejes! Pero también había una mujer que necesitaba escuchar. Ya es hora de hacerte cargo de tu vida. Empezamos a bajar las cajas. Lucía quiso agarrar una. Déjame ayudarte. Puedes, pero no puedes decidir por mí. Ella tomó una caja, en silencio. Bajamos las escaleras despacio. Cada peldaño era una despedida. En el portal, el aire olía distinto. A calle, a ruido, a futuro. Clara colocó las cajas cerca de la furgoneta que iba a llevarme a la residencia. Yo volví a subir un momento, sola. Lucía se quedó abajo, mirando todo como si fuera una escena que jamás creyó que vería. Entré de nuevo en el piso. Estaba casi vacío. Un eco suave ocupaba el espacio donde antes vivían los ruidos de siempre. Me acerqué a la ventana del salón. Vi el árbol torcido en la calle. El manzano de Lucía. Nuestro manzano, le susurré. Seguirás creciendo sin mí. Y yo también. Pasé la mano por la pared del pasillo. Toqué las marcas de altura que había trazado con bolígrafo cuando Lucía crecía. 5 años. 8. 12. Cada raya era una prueba de que hubo una época en la que todo lo que necesitábamos cabía en estas paredes. Pero ya no. Cuando salí, cerré la puerta con calma. No la golpeé. No lloré frente a ella. No me arrodillé. Solo giré la llave. Escuché el clic y supe que ese sonido no era un final. Era un comienzo. Bajé las escaleras. Lucía estaba apoyada en la pared, con la cara empapada de lágrimas. Mamá, si te vas, ¿seguiremos siendo madre e hija? Sentí un nudo en la garganta. Siempre. Pero ya no seremos una madre que lo da todo y una hija que lo toma todo. Ella parpadeó, intentando entender. ¿Qué seremos entonces? Si algún día quieres, podremos ser 2 mujeres que se eligen, no porque se deben algo, sino porque se respetan. Lucía se llevó la mano a la boca, ahogando un sollozo. No quiero que pienses que no te amé, mamá. Tomé su rostro entre mis manos. Lo sé, pero el amor sin límites a veces destruye más de lo que salva. La abracé, no como quien se aferra para no soltar, sino como quien se despide con gratitud. Te amo, Lucía. Yo también, mamá. Nos separamos. Subí a la furgoneta. Ella se quedó en la acera, pequeña, rota, pero también, por primera vez, sola frente a sus decisiones. Mientras el vehículo se alejaba, miré por la ventana. La vi hacerse cada vez más pequeña. Y supe que ese día, de alguna forma, las 2 nos estábamos quedando en la calle. Pero solo una de nosotras iba a aprender a caminar de nuevo. La furgoneta avanzaba despacio por las calles que había recorrido durante casi toda mi vida. Calles que conocía de memoria. Esquinas que habían sido escenario de mis días buenos y mis días peores. Pero ese día, por primera vez, no sentí que las dejaba atrás.
Sentí que ellas me dejaban a mí, como si la ciudad supiera que ya no pertenecía a ese capítulo de mi historia. Clara iba a mi lado, en silencio. Agradecí que no hablara. Había silencios que curaban más que cualquier palabra. Miré mis manos apoyadas sobre mis 4 cajas. Eran manos fuertes, más fuertes de lo que yo misma había reconocido durante años. No eran manos de alguien derrotado, eran manos de alguien que finalmente soltaba. La residencia estaba en un barrio tranquilo, con árboles altos y un olor a pan recién hecho que llegaba desde una cafetería cercana. El edificio era sencillo, pero luminoso. Gente mayor conversaba en el jardín. Un hombre regaba las plantas. Una mujer tejía algo con un hilo color vino. Todos parecían en paz. Clara me miró. Teresa, este es un buen lugar para empezar. Asentí. Entré. Un recibidor cálido, con paredes color crema y cuadros pintados a mano por los residentes. Me asignaron una habitación pequeña, pero limpia, con una cama cómoda y una ventana que daba a un árbol enorme. Puse las cajas sobre la cama. Una voz detrás de mí dijo, ¿primera vez que te mudas sola? Me giré. Era una mujer delgada, de cabellos blancos y ojos risueños. Sí, respondí. Bienvenida al club, dijo sonriendo. Aquí todas empezamos de cero, por una razón distinta. Y ninguna es pequeña. No supe por qué, pero sus palabras me emocionaron más de lo que esperaba. Pasé la tarde acomodando mis cosas. Saqué mi abrigo, mi bufanda, mi álbum. El pequeño manzano de cerámica que Lucía hizo a los 8 años. Lo coloqué sobre la mesita de noche. Ese gesto me partió un poco por dentro, pero también me reconstruyó algo. Era un símbolo del pasado, sí, pero también era un recordatorio de que incluso los árboles torcidos pueden vivir muchos años. Al anochecer, salí al jardín. La brisa me acarició el rostro. Olía a primavera anticipada. Me senté en un banco, bajo la luz cálida de una farola. Saqué la carta de Lucía del bolsillo. La leí otra vez, pero esta vez no desde el dolor, sino desde la comprensión. Mi hija había fallado, sí, pero yo también fallé. Fallé al cargar con todo, al no enseñarle a sostenerse, al creer que podía rescatarla de sus propios errores. Querer demasiado también puede ser una forma de perder. Guardé la carta, y en ese momento escuché vibrar mi teléfono. Un mensaje de Lucía. Lo abrí. Mamá, llegué a casa. Se siente vacía sin ti, pero por primera vez entiendo por qué te fuiste. No vuelvas hasta que yo sea digna de llamarte para volver. Te amo. Las lágrimas esta vez no dolieron, fueron suaves, tibias, liberadoras. Por primera vez, mi hija no me pedía nada, no me exigía nada, no me culpaba, no me reclamaba, solo decía la verdad. Y la verdad sanaba. La noche cayó por completo. Las luces del jardín se encendieron. La residencia estaba tranquila. Un hombre tocaba guitarra en un rincón. 2 mujeres reían bajito. Me recosté en el banco. El cielo estaba despejado, brillante, en paz, y entendí algo que había tardado toda una vida en aprender. A veces, el hogar no es un lugar, es un momento, un latido, una decisión. Yo no había perdido mi casa, había recuperado mi vida, y la vida, aunque tarde, siempre te espera. Cerré los ojos, respiré, y con una calma que jamás imaginé sentir después de tanto dolor, susurré, hoy no termina nada, hoy empiezo yo.